Sí, evidentemente esto es un tema que ha estado pues ya en los debates de los diferentes foros del Colegio de Ingenieros, ¿no? A pedido de los profesionales justamente que sienten que muchas veces su colegio profesional no les asiste, no les da ese respaldo técnico y legal también para poder afrontar algunas denuncias que ellos muchas veces tienen que irse ante las fiscalías pues a responder a raíz de un informe de control, ¿no? Entonces, inclusive lo que se menciona en el pronunciamiento es precisamente que dentro del control del Estado a cargo de la Contraloría, pues evidentemente ellos hacen su trabajo, eso no hay que negarlo, es parte de su función. Lo que sí el colegio se ha pronunciado es respecto a que cuando hay un hito de control, el profesional involucrado, especialmente el funcionario, recibe un hallazgo, este hallazgo es respondido por ellos, y finalmente este profesional funcionario no sabe si esa respuesta ha sido satisfactoria para el auditor que está revisando en este caso el hito de control, y lo único que se conoce ya es cuando a veces o sale el titular en el periódico o muchas veces ya le llega una notificación de la Fiscalía respecto a algún caso civil o penal, dependiendo pues de la falta que aparece pues en el hito de control, ¿no? Y ya es el procurador de justamente la Contraloría General de la República el que hace pues las denuncias ante el Ministerio Público pues para seguir su trámite, ¿no? Porque aparte de eso también hay otro trámite administrativo dentro de la misma institución que también tiene su propio proceso, así que este tema está siendo pues revisado, debatido, y lo que se busca y se pide también a través del Colegio de Ingenieros ya es una mesa técnica precisamente ya con los tomadores de decisiones en la Contraloría General de la República, quizás para un poco ordenarnos y quizás aprobar un procedimiento o una trazabilidad, como se le conozca, para que el funcionario que está siendo involucrado en un informe de control tenga pues antes de que ya la Contraloría tome una decisión final, ellos primero conozcan, ¿no? Para que exista pues como se conocen el famoso debido proceso, porque como repito, el funcionario se entera de que ha sido ya o denunciado o encontrado responsable cuando le llega la notificación de la Fiscalía o cuando a veces se publica ya en... No hay una notificación previa, digamos, como para decir, usted, a ver, tenemos estos informes, estos hallazgos, estas situaciones, queremos saber ahora recibir su versión. Hay la notificación del hallazgo. Yeah. Entonces el profesional lo que hace es responder, responde el hallazgo, pero después de esa respuesta ya no se conoce, ya no hay otra instancia, y lo único que queda en definitiva es el informe control, o sea, estás sujeto prácticamente a la interpretación normativa que muchos de los profesionales que trabajan en la Contraloría lo hacen, y a veces va la crítica también de ese lado, el profesional que se está encargando de la rigurosidad del cumplimiento de la norma, a veces pues le falta un poco de expertise también, ¿no? Porque no nos olvidemos que en la ejecución de las obras, solamente para hablar de la ejecución, se busca tener a los profesionales con mucha experiencia que tomen decisiones para solucionar los problemas ya en la ejecución de las obras, pero quien te va a revisar a veces no tiene esa misma rigurosidad. Entonces, digamos, hay todavía profesionales que están en la Contraloría, pero que no tienen la experiencia necesaria de los años, a lo mejor que por allí ya le va dando un mayor criterio, digamos, para poder evaluar una obra, ver o no ver. Es parte de, ¿no? Solamente para comentarle una casuística. Por ejemplo, el caso del puente Jorge Chávez sobre el río Chontayacu, en Uchiza. Entonces salió un titular justamente del órgano de control donde se evidenciaba pues una deficiencia en el expediente técnico, porque según la recomendación de un estudio básico que era un informe hidráulico, determinaba que para que se pueda solucionar el problema de cruce del río Chontayacu se necesitaba pues una luz de 170
50 metros. Entonces, los profesionales que han elaborado el expediente técnico han optado por hacer un puente de 120 metros de luz, pero han incorporado en ambos márgenes de la carretera 6 alcantarillas TMC para que pueda pues evacuarse las aguas en las máximas avenidas, teniendo en cuenta que para diseñar un puente, por ejemplo, lo que se hace es una estimación de un periodo de retorno pues de 200 años, de 500 años, un evento extraordinario que no sabemos si va a ocurrir pues al día siguiente o dentro de 50 o de 100 años. Esa probabilidad de ocurrencia muchas veces el profesional muy experimentado tiene que tomar una decisión en campo. Y le comento esto, ¿por qué? Porque el titular de la Contraloría ha sido pues noticia en todos los medios de comunicación de la deficiencia del expediente técnico y que se tiene que rehacer el expediente cuando esa no era la solución. Ese puente ha sido inaugurado, está al servicio ya de los pobladores y hay cosas como esa, ¿no? ¿Y por qué le digo que la decisión del proyectista sí ha sido la adecuada? Porque cuando uno hace un análisis se da cuenta que la altura de la cota que le llamamos nosotros del terreno para el cruce del puente sobre el río, se hace una estimación y eso tiene una altura. Y si uno hace pues la simulación a los accesos, te vas a dar cuenta que para llegar a la cota del puente son accesos que vas en ascenso o descenso cuando estás saliendo del puente. Entonces cuando uno empieza a hacer el nivel del agua de la máxima avenida que podría ocurrir con un periodo de retorno de 200 años, te das cuenta que a 30 o 40 metros ya del puente, ese acceso está bajo agua. Entonces el excedente del agua también se va por ahí porque estás en zonas bajiales. Entonces ese criterio muchas veces no son tomados en cuenta con la rigurosidad del caso y a veces terminan pues en informes de control que inclusive tienes que ir a responder ante la fiscalía. Claro, ingeniero, seguramente hay ejemplos de lo que usted dice, pero también hay muchísimos en donde la Contraloría tiene la razón. Entonces ahí también nos gustaría pues que el colegio de ingenieros se pronuncie cuando hay algo que no está bien hecho por sus ingenieros, ¿no? Totalmente de acuerdo, Augusto, y te comento algunas casuísticas. Fíjate, aquí solamente para hablar de nuestra región San Martín, todos sabemos que nuestros gobiernos locales no tienen canon, ¿verdad? Entonces, el poco común que les llega, quizás en algunos casos hasta más del 60-70% se va en gastos corrientes, pero no tiene ya el recurso financiero para elaborar un expediente técnico. Pero aparecen los gobiernos locales con su expediente técnico, presentando ante los ministerios para ser financiados, sale su convenio de financiamiento y empieza la obra. Y ahí es donde empiezan a aparecer pues estas deficiencias del expediente técnico. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Evidentemente no tiene la rigurosidad y especialmente en los gobiernos locales que ni siquiera tienen un área de infraestructura con todos los especialistas. Entonces cuando alguien o un consultor presenta un expediente técnico ya no son evaluados con la rigurosidad o por las especialidades que necesita. Lo único que hace es un checklist. ¿Tiene estudio de suelos? Sí. ¿Tiene diseño estructural? Sí. Y si es una obra de saneamiento, ¿tiene el diseño hidráulico? Sí. Pero no lo revisen si realmente ese diseño es válido, es deficiente o es una copia, como siempre se dice, de otros proyectos que se traslada un copia y pega, como ustedes indican. Entonces, ¿cómo logramos superar eso? Nosotros como colegio profesional estamos trabajando sí para eso. Por ejemplo, como un primer punto de partida hemos pedido a los alcaldes que se pueda firmar un convenio con el Colegio de Ingenieros. ¿Para qué? Para que se pueda encargar al Colegio de Ingenieros la evaluación de estos proyectos, de tal manera que cuando llegue un proyecto, el colegio profesional con el especialista estructural o el especialista hidráulico o el especialista en geotecnia sea el encargado de hacer la revisión de este expediente técnicos antes que pase a la fase de aprobación, porque de lo contrario... ¿Sería gratuito? No, tendría un costo. Y haciendo una analogía, mira, cuando en el casco urbano de la ciudad, mediante la ley 29090 se exige a los colegios profesionales a presentar sus delegados ante los municipios. ¿Para qué? Para registrar a los revisores urbanos o a las comisiones revisoras, ¿no? Entonces, el colegio profesional lo que hace es cuando un administrado
va al municipio y necesita construir su vivienda o un negocio o un hotel, lo que hace es presentar primero, solicita a la municipalidad el parámetro urbano de la ciudad, el certificado de alineamiento, y con estos documentos el profesional encargado elabora el proyecto, y este proyecto, para que tenga su licencia, tiene que pasar por el Colegio de Ingenieros. O sea, el Colegio de Ingenieros se involucra, pero eso no sucede, Augusto, Adolfo, cuando se trata de una obra pública, cuando más rigurosidad se necesita ahí, y debería estar realizándose pues este tipo de revisiones también por los colegios profesionales. Eso no sucede por ahora, debería de hacerse eso, porque, como repito, los gobiernos locales pues no tienen los profesionales expertos, digamos así, en las especialidades que se necesita, y lo único que hacen es un checklist, y las consecuencias pues lo conocemos todos, ¿no? Pero eso implicaría también una modificatoria, en todo caso, en la misma norma o la ley, para que los municipios puedan tomar en consideración la propuesta que se señala. Dos caminos ahí, Adolfo. Mira, nosotros consideramos que cuando uno elabora un proyecto, dentro de los gastos de elaboración del mismo expediente técnico, que ya estás en la fase de inversión, se pueda considerar este costo, que no es más, para la evaluación del proyecto, porque entendemos nosotros que cuando una unidad ejecutora empieza a elaborar un expediente técnico, también contratan a profesionales para la evaluación, pero muchas veces estos profesionales son funcionarios de la misma institución, como les repetimos, que no tienen pues estas especializaciones estructurales o hidráulicas o en geotecnia, para que la calidad del proyecto pues que ellos revisan pueda tener pues valga la redundancia, la calidad que se necesita. Entonces, consecuencia de ello es que a veces la sobrecarga laboral, o también la presión del mismo alcalde o del gobernador, cuando ellos les dicen, esta obra se tiene que ejecutar, tenemos metas que cumplir, entonces ¿de qué rigurosidad vamos a hablar? Ese es por un lado, y por otro lado, eso se puede solucionar con un convenio, como les repetimos, que ya se está haciendo con algunos gobiernos locales. Y el otro camino es que nosotros hemos impulsado ya una iniciativa legislativa. ¿Para qué? Para que los gobiernos locales puedan también sacar a licitación o a concurso público la elaboración de sus expedientes técnicos, pero sin la certificación presupuestal, sin como le llaman ellos, la previsión presupuestal. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Para eso estamos trabajando en una iniciativa legislativa, para que se pueda hacer ese tipo de convocatoria bajo resultados, así le hemos llamado nosotros. ¿Y qué significa eso? Que pueda haber empresas consultoras que puedan invertir, y una vez que se apruebe la elaboración de este expediente técnico, recién se les pueda cancelar, porque según la estructura del INVIERTE-P, que ahora está normado pues para los expedientes técnicos, lo que se hace es nos obligan a colocar dentro de la estructura de costos el costo directo, el gasto general, la utilidad, el impuesto general a las ventas, y al final nos colocan el costo de elaboración del expediente técnico. Nos obligan a colocar, a pesar que el gobierno local no lo financia. Entonces, si viene este recurso cuando se financia la obra pública, pero no lo puedes pagar, entonces sí hay posibilidad de ejecutar estas licitaciones bajo resultados, porque el consultor sí lo cobraría, porque ¿qué es lo que todos conocemos? O sea, alguien elabora el expediente técnico, y ya sabemos que eso a qué conlleva si no está siendo financiado, ¿no? Entonces, con esto evitaría ya prácticamente la misma empresa que va a ejecutar la obra se encargaría de la elaboración del expediente. Podría ser la misma empresa, la ley no lo prohíbe, lo único que hay que hacer es normarlo para que se pueda, inclusive ese recurso del gasto que ejecute el consultor pueda ser pagado una vez que logre el financiamiento. Por eso es el nombre de elaboración del expediente técnico bajo resultados. Nosotros hemos hecho ya la revisión, las estadísticas, y con esto quizás vamos a ayudar a bajar esas estadísticas pues de tantas obras paralizadas. Por ejemplo, en San Martín, el reporte de la Contraloría a junio del 2024, en San Martín teníamos 34 obras paralizadas por deficiencias del expediente técnico particularmente, ¿no?